La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, comúnmente conocida como CEPAL, es el organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, responsable de promover el desarrollo económico y social de la región. Sus labores se concentran en el campo de la investigación económica y, desde el 1 de julio del año 2008, su secretaria ejecutiva ha sido la mexicana Alicia Bárcena Ibarra. La CEPAL ha venido desarrollando diferentes trabajos para apoyar a los países en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. Esta organización también tiene un área de difusión de buenas prácticas en producción, estadística y coordinación interinstitucional para el monitoreo y reporte de los ODM en América Latina y el Caribe. Esta oficina se encarga de llevar a cabo revelamientos en los países miembros para evaluar las tasas de pobreza, indigencia y verificar si dichos países cumplen con los objetivos del milenio. Dicha organización fue establecida por la Resolución 106, literales 6 del Consejo Económico y Social del 25 de febrero del año 1948 y comenzó a funcionar ese mismo año. En su resolución 1984/67 del 27 de julio de 1984, el Consejo decidió que la comisión pasara a llamarse Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La CEPAL es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Cuando hacemos referencia a los objetivos del milenio de la CELAC, se encuentran 8 variables. La primera es erradicar la pobreza extrema y el hambre. La segunda, lograr la enseñanza primaria universal. La tercera, promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer. La cuarta, reducir la mortalidad de niños menores de 5 años. La quinta, mejorar la salud materna. La sexta, combatir el VIH, el SIDA, el paludismo y otras enfermedades. La séptima, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Y por último, la octava, fomentar una sociedad mundial por el desarrollo. Con respecto a la membresía de la CEPAL, los 33 países de América Latina y el Caribe son miembros, junto con algunas naciones de América del Norte y Europa, las cuales mantienen vínculos históricos, económicos y culturales con la región. Por mencionar algunos de los miembros tenemos a Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, México, Paraguay, Países Bajos, Portugal, República Dominicana, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Desde otra perspectiva encontramos a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, comúnmente conocida como OPEP, la cual fue fundada en Bagdad, Irak, el 14 de septiembre del año 1960 a raíz de unos acuerdos previos establecidos en el primer Congreso Petrolero Árabe, realizado en el Cairo, Egipto. Por iniciativa del gobierno de Venezuela, presidido por Rómulo Betancourt y el entonces ministro de Minas de Hidrocarburos venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso, y en conjunción con el ministro de Petróleo y Recursos Minerales de Arabia Saudita, Abdullah Al-Tariq. Alfonso señaló que era necesario un instrumento de defensa de los precios para evitar el despilfarro económico del petróleo, que se agota sin posibilidad de renovarse. Dentro de los objetivos principales de esta organización encontramos 3. El primero se refiere a coordinar y unificar las políticas petroleras de los países miembros y determinar los medios más idóneos para salvaguardar sus intereses individuales y colectivos. El segundo se refiere a buscar las mejores vías y medios para asegurar la estabilización de los precios en los mercados internacionales, con miras a eliminar las fluctuaciones perjudiciales e innecesarias. Y por último, encontramos proveer a las naciones consumidoras un suministro de petróleo de un eficiente, económico y regular y un retorno justo de capital para las inversiones de la industria petrolera. Actualmente la OPEP está integrada por 13 países productores y exportadores de petróleo, los cuales agrupan una población de alrededor de 554 millones de personas y cuyo principal producto de exportación es el petróleo. Entre los integrantes tenemos a Angola, Arabia Saudita, Argelia, Ecuador, Emiratos Árabes, Indonesia, Irak, Kuwait, Nigeria, Qatar, República Islámica de Irán, República Socialista de Libia y a Venezuela. Por otro lado, encontramos a la ONU. La Organización de las Naciones Unidas es la mayor organización internacional del mundo. Fundada en 1945 con la firma de la Carta de las Naciones Unidas por parte de 51 países, reemplazó a la Sociedad de Naciones debido a que la misma falló en su misión de evitar otro conflicto internacional.
se otorgó a sí misma la misión de resolver los problemas de carácter internacional. Dicha organización se define a sí misma como una asociación de gobiernos global que facilita la cooperación en asuntos como la legislación internacional, la seguridad internacional, el desarrollo económico y la equidad social. Las competencias de esta organización son 5 y se refieren a mantenimiento de la paz y seguridad internacional, fomento de las relaciones amistosas entre los pueblos, fomento del arreglo pacífico de las controversias internacionales, protección de los derechos humanos y cooperación al desarrollo, refiriéndose particularmente en aliviar la pobreza del tercer mundo. Con respecto a la membresía de este organismo, podemos observar la gráfica que se nos presenta en este instante. Podemos observar que todos los países que están demarcados con el color azul forman parte de la organización, exceptuando por supuesto los llamados casos especiales, que no son miembros ni tienen calidad de miembro observador, como por ejemplo Niue y las Islas Cook. Por otro lado se encuentra la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, abreviado internacionalmente como UNESCO. Es un organismo especializado de las Naciones Unidas, el cual se fundó el 16 de noviembre del año 1945 con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. La Constitución firmada ese día entró en vigor el 4 de noviembre del año 1946, ratificada por 20 países. Tiene su sede en París y su actual directora general es Irina Bokova, de nacionalidad búlgara. La UNESCO cuenta con 195 Estados miembros y 8 miembros asociados. Dicha organización se dedica a orientar a los pueblos en una gestión más eficaz de su propio desarrollo, a través de los recursos naturales y los valores culturales, y con la finalidad de modernizar y hacer progresar a las naciones del mundo, sin que por ello se pierdan la identidad y la diversidad cultural. La UNESCO tiene vocación pacifista y, entre otras cosas, se orienta muy particularmente a apoyar la alfabetización. Con respecto al tema de la educación, este organismo asigna prioridad al logro de la educación elemental adaptada a las necesidades actuales. Colabora con la formación de docentes, planificadores familiares y vivienda, administradores educacionales y alienta la construcción de escuelas y la dotación de equipo necesario para su funcionamiento. Con respecto a la membresía, como se ha citado anteriormente, 195 estados independientes del mundo son parte de la UNESCO. Entre los miembros de América Latina y el Caribe se encuentran, por ejemplo, Antigua y Barbuda, Bahamas, Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, Ecuador, Guyana, Honduras, México, Panamá, Perú, Santa Lucía, Islas Vírgenes Británicas, Curazao, Venezuela, entre otros. En otras instancias nos encontramos con el Fondo Monetario Internacional o FMI, el cual es una institución internacional que en la actualidad reúne a 188 países. La decisión de establecer el Fondo Monetario Internacional se adoptó en una conferencia celebrada en Bretton Woods en julio de 1944. El organismo inició oficialmente su existencia el 27 de diciembre de 1945 con la firma de su convenio constitutivo. El Fondo Monetario Internacional se creó con el objetivo básico de velar por la estabilidad del sistema monetario internacional, principalmente a través de la promoción de la cooperación y de la consulta en asuntos monetarios entre sus países miembros, destinado a evitar que se repitan las desastrosas políticas económicas que contribuyeron a provocar la Gran Depresión de los años 30. Los objetivos del Fondo Monetario Internacional se resumen en promover la cooperación monetaria internacional. Segundo, facilitar la expansión y crecimiento equilibrado del comercio internacional. Tercero, promover la estabilidad en los intercambios de divisas. Cuarto, facilitar el establecimiento de un sistema multilateral de pagos. Quinto, realizar préstamos ocasionales a los miembros que tengan dificultades en su balanza de pagos. Y por último, acortar la duración y disminuir el grado de desequilibrio en las balanzas de pagos de los miembros. Con respecto a las membresías, en esta organización se encuentran 24 países industriales, por mencionar algunos: Estados Unidos, Japón, Alemania, Bélgica, Suiza, Dinamarca, Grecia, Portugal, y por otro lado 130 países subdesarrollados, de los cuales 51 son de África, 29 son de Asia, incluida China, 3 países de Europa, 15 países de Oriente Medio y 32 países de América, entre los cuales se encuentra Venezuela.
En otro ámbito encontramos a la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. Inicialmente fue organizada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que impulsó la redacción de los primeros estatutos de la misma. La primera reunión tuvo lugar en Ginebra en 1948. Los 197 Estados miembros de la organización la gobiernan por medio de la Asamblea Mundial de la Salud. La misma está compuesta por representantes de todos los Estados miembros. Entre las actividades llevadas a cabo por dicho organismo existen 4. Armonización y codificación. Se refiere a llevar a cabo la clasificación internacional de las enfermedades y mantener al día una lista modelo de los medicamentos esenciales que los sistemas de salud de todos los países deberían hacer que estuviesen disponibles a precios abordables para la población general. La segunda se refiere a medidas sanitarias. La tercera, asistencia a los países menos avanzados, con campañas como vacunación contra las grandes enfermedades infecciosas, aprovisionamiento de agua potable, eliminación de residuos, entre otras. La cuarta se refiere a un programa estatal de lucha contra el SIDA y sus afines. La quinta, garantizar el acceso a medicamentos de buena calidad, seguridad y eficacia mediante programas de preevaluación de medicamentos. Es así como finalmente llegamos a la Unión de Naciones Suramericanas, conocida por su acrónimo UNASUR. Es un organismo de ámbito internacional que tiene como objetivos construir una identidad y ciudadanía suramericanas, al igual que desarrollar un espacio regional integrado. Está formada por los 12 estados de Suramérica, cuya población conjunta de más de 400 millones de habitantes representa el 68% de la población de América Latina. La fundación de este organismo se remonta el 8 de diciembre del año 2004 en la ciudad de Cusco, Perú. Se conformó la Comunidad Suramericana de Naciones, la cual establece e implementa progresivamente sus niveles y ámbitos de acción conjunta, promoviendo la convergencia y sobre la base de la institucionalidad existente, evitando la duplicación de esfuerzos y sin que se implique nuevos gastos financieros para los países miembros. Los objetivos de la UNASUR se basan en concertación y coordinación política y diplomática de la región, convergencia entre Mercosur, Comunidad Andina y Chile, Surinam y Guayana. Se podrán asociar a este proceso sin perjuicio de sus obligaciones con el CARICOM. Integración física, energética y de comunicaciones en América del Sur, impulsado por la Iniciativa de Integración Regional Suramericana. Armonización de políticas de desarrollo rural y agroalimentario. Transferencia de tecnología y de cooperación horizontal en todos los ámbitos de la ciencia, educación y cultura. Y por último, creciente interacción entre las empresas y la sociedad civil. Con respecto a los datos generales de la organización, tenemos que su sede se encuentra en Quito. Sus idiomas oficiales son el español, el portugués, el inglés y el neerlandés. Sus países miembros son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.